Hola amigas y amigos. Hoy anduvimos con mi esposa de recorrido. Fuimos a una librería. ¿Se acuerdan que yo hice un video sobre una librería que se llama Puro Verso? Que nos trataron horrible. O sea, horrible. Igual compramos libros. Yo compré La colina de los sueños de Arthur Machen. Pero los compramos porque ya estábamos ahí y bueno. Y ninguno de los libros que estaban en el catálogo estaban ahí. Hoy salimos a comer, digo, y después fuimos a otra librería que se llama Más Puro Verso. Yo les explico. Yo primero quise ir a esa librería, pero me mareé por el Puro Verso, Más Puro Verso. Entonces fui a Puro Verso, que es como acá tenemos unos locales que se llaman El Clon, que es como un súper mezclado con bazar y entonces son una caja y hay un montón es como un mini supermercado. Bueno, la librería que fuimos esa vez, que se llama Puro Verso, era lo mismo. Era una especie de mostrador cuadrado con dos vendedoras con muy mala uva y muy poca voluntad y cero conocimiento, tipo vendedores de shopping, de ropa, bueno, pero puestas en una librería. Era como un supermercado. No tenía nada de gracia. Era un supermercado de libros. Uno iba y si encontraba algo, lo agarraba. Y tal. El tema es que fuimos a Más Puro Verso, que está a media cuadra de la Puerta de la Ciudadela por la peatonal Sarandí en Montevideo. Y nada que ver. O sea, cuando entramos ya parecía una librería de verdad. O sea, estamos hablando de una librería muy grande, con una escalera que da hacia más librería, y a su vez tiene un pequeño restaurante vegetariano con café y cafetería y todo eso. Y tiene unos vitros que están muy lindos. Y tal. Y ahí sí encontré lo que fui a buscar. Es más, había más cosas, pero bueno, no podía estar gastando más y más. Que fue Noctuario de Tomás Ligotti. O sea, yo fui a buscar o Noctuario o Grimscribe. Grimscribe estaba. Se me fue un poco de presupuesto. Entonces, directamente, no es que se me fue de presupuesto, es que lo voy a comprar, pero justo no había ido preparado para gastar en la colección Valdemar, o sea, en esa colección de Valdemar, porque aparte también estaba el Wendigo de Algernon Blackwood, o sea, yo quería todos los libros, y al final no, este lo quería leer, porque, por ejemplo, Greenscribe lo que tiene, que a pesar de que es un libro más lindo, es más grande y tiene es más bonito. Yo he leído algunos relatos de Greenscribe, pero de este libro de Noctuario prácticamente no leí casi ningún relato. Entonces me resultó más útil en este momento, para acceder a la obra de Ligotti, comprarme este libro. Y mi señora se compró uno de Kerouac, más culta. Yo quiero comprar un libro de terror con monstruos y espadas láser y que vengan tipo los dragones y destruyan toda la ciudad y Godzilla. No, mi señora Kerouac. Bueno, mi señora Nazarena. Entonces, ¿qué pasa? La verdad me encantó la librería y la recomiendo. El que venga, yo le había dicho a algunos de los que vengan a Montevideo, no hay es que no hay mucha librería. Esta yo no la conocía porque el tema de la pandemia nos aisló mucho a nosotros, o sea, de lo que fue el mundo exterior. Y estamos como empezando a salir un poco más y recorriendo, haciendo recorridas. Ya hablaremos de algunas recorridas que haremos, iremos a otras librerías. A pesar de que esta me gustó, me atendió muy bien, el muchacho nos atendió impecable, tenía conocimientos de horror, conocía de libros. O sea, estábamos hablando con un vendedor que sabía lo que estaba vendiendo. No era un vendedor de remeras, era un vendedor de libros. Y aparte era un muchacho joven, muy amable. Aumentenle el sueldo si ven algún uruguayo
que trabaja ahí o que es el gerente ahí en Más Puro Verso, métenle el sueldo. Es el pibe de barba, o gordito, bajito de barba. Bueno, al margen de eso, vamos a hablar un poco de Thomas Ligotti. Thomas Ligotti, para mí, en este momento es el único escritor de horror destacable. El único comparable a un Arthur Machen o un Lovecraft, o sea, no está al nivel de ellos. Reconozco que no está al nivel de ellos. Pues ya Bloodgood, Machen son monstruos. Y Ligotti también reconoce la influencia de esos escritores. Pero sí es el mejor escritor, no es el patán, el papanatas de Stephen King, que a mí cada día me cae peor. Digo, le vi unas fotos ahí haciendo bardo, que no me gustó, frente a una biblioteca esa de gente que no es escritora. O sea, en la biblioteca con cualquier libro de mierda. No sé si estaba en una librería, no sé si estaba en su propia casa, porque en la foto está en medias, no la voy a poner porque no me interesa, pero sinceramente a mí Stephen King me la suda, y los últimos libros de Stephen King son para la moneda. O sea, ¿no? El tipo ya agarra y se sienta y nos está mirando una película porno y escribe. No voy a desconocer que el tipo oficio tiene. O sea, tipo hace así y se escribe un libro. El tema es que escribe. A mí realmente me parecen una reverenda mierda los libros de Stephen King. Y Stephen King me parece un peloto, un payaso, un papanata. Siempre me pareció un papanata. Yo a Stephen King lo dejé de respetar, le voy a reconocer, cuando hizo una miniserie del Resplandor, porque él estaba enojado con la versión que hizo Kubrick, que la verdad que fue la que lo potenció, porque la verdad, si vamos a tomar Carrie y todas esas películas, digo, yo qué sé, Carrie está bien, pero no es El Resplandor. Es una película del montón, es de Brian De Palma, un gran director, pero El Resplandor fue el que potenció a Stephen King. Y de ahí fue en bajada. O sea, y todo eso, digo, me gustó la serie vieja, esta cosa en 2 partes que se hizo ahora, no, la verdad que y a mí me pareció un idiota a partir de que lo veo hacer una versión de su libro, haciendo todo un bardo, como que esto es lo que yo quería hacer, y aparece haciéndose como el director de orquesta fantasmal, todo de blanco, y dirigiendo la orquesta, y parecía un monigote. O sea, me parece que un escritor no tiene que caer a ese nivel de bajeza, de aparecer. Aparte, él se cree, no sé, se cree el viejo. Yo nunca aguanté a Stan Lee. Muchos dirán, no, ¿qué está diciendo? Me rompía soberanamente las bolas Stan Lee en todas sus putas películas de Marvel. Cuando se murió, pobre viejo, tenía 197 años, nos privó de su presencia. Es más, no sé si lo estarán metiendo en CGI, porque no estoy mirando lo último Marvel, la verdad que no lo aguanté. Más lo de este Taika Waititi o Kontiki, o sea, no lo soporto ese loco, no lo aguanto, es un banana, el hiper banana. Ni siquiera se pronuncia el nombre y ni siquiera me quiero acordar. Y bueno, y justamente Stan Lee aparecía en todas sus películas, donde apareció con un sombrerito, o diciendo no seas malo, Hulk. Y Stephen King más o menos hace lo mismo. Incluso en It lo vi en la segunda parte de la película, que dieron en 2 partes. Para mí, con hubieran dado una parte ya sobraba. Aparece ahí vendiendo la bicicleta, payaso, un terrible payaso. Pero como contraparte, en el género de horror tenemos a gente como esta, de la cual les voy a hablar un poco, porque hice una recopilación de artículos. O sea, hice una especie de amalgama de fragmentos de artículos sacados de Washington Post y de algunos lugares yankees, traducido con Google. Obviamente mi inglés es pésimo,
Y bueno, y después hice unos recortes, saqué lo que me pareció más importante y tomé, bueno, obviamente conozco el 80% de lo que está acá de Ligotti, lo conozco, pero tengo el problema de que me olvido, generalmente debe ser por la edad o por mi depresión o porque tomé mucho remedio para loco durante décadas, como Ligotti, o sea, tipo depresivo que tiene una enfermedad aparte que yo por suerte no la tengo y la conocí hace un tiempo porque la tenía una persona conocida de mi entorno hace muchos años. Bueno, el tema acá es, por ejemplo, vamos a hablar de Ligotti, nació en el 53, o sea que es más grande que yo. Es un autor de terror contemporáneo, o sea, y una figura de culto literario solitario, le dicen, porque es una figura de culto, pero no es un tipo que esté en todos lados. No es un patán egomaníaco y bardero como Stephen King, que está todo el día en Twitter rompiendo las bolas, y en política, y jodiendo todo el tiempo, digo, dedicarse a... En vez de dedicarse a escribir mejor, o sea, no escribir cualquier cosa como escribe. Bueno, los escritos de Ligotti están enraizados en varios géneros literarios. Algunos le llaman ficción extraña, pero para mí lo que hace es horror filosófico, que es lo que dice Joshi. A Joshi ahí, en ese le doy la derecha, en ese punto. Es un horror filosófico. Creo que yo ya se lo mencioné en la lista de los 15 cuentos de horror, donde hablo en la última fiesta de Arlequín. El tipo hace todo un estudio filosófico y psicológico de las situaciones que rodean a sus historias. Eso para mí está bárbaro. Generalmente lo que escribe es cuentos y novelas cortas, que a mí me encantan, y tiene algún viso de ficción gótica. Él ha leído mucho gótico también, ¿no? La cosmovisión, supuestamente, que adopta Ligotti, es descrita como pesimista y nihilista. Y el Washington Post, eso está acá en la contratapa, eso ya lo había leído en un artículo hace mucho tiempo. El Washington Post lo llama el secreto mejor guardado de la ficción de terror contemporánea, porque nadie lo conoce a Ligotti. Eso habla de que Ligotti no es un escritor que sea súper leído, pero tampoco es un escritor fácil. O sea, no es Dean Koontz. Vamos a no estar dándole todo el tiempo a Stephen King, porque parezco que le tengo fobia, y sí, le tengo un poco de fobia. Me parece que él banalizó un poco el horror. Él es la J.K. Rowling para el horror. Entonces estaban Dean Koontz, toda esta gente, Peter Straub, digo, son escritores más mainstream, más de novelas de 5.000 páginas, llenas de banalidades para llegar al final al hueso del asunto. Dan vueltas y vueltas y meten publicidad de productos y de ropa y de ciudades y del hot dog que se comieron en Hot Dog Pito. Y bueno, Stephen King, prácticamente me acuerdo cuando yo leí La Danza de la Muerte. Lo único recuerdo, les soy sincero, lo único recuerdo de La Danza de la Muerte es que escribía Los Vaqueros Levi, o sea, describía productos. Se ve que no sé si él buscaba que le pagaran, o sea, le estaban pagando por estar promocionando productos en marcas, pero yo recuerdo solo eso de la novela. Estaba así, recuerdo que había un tipo que le decían el caminante, que llevaba la peste y todo lo demás, pero... Y que había una mujer negra que estaba como en un pueblito y el otro que era como un demonio, pero recuerdo básicamente eso. Marcas, todo el tiempo hablando de marcas, ¿sí? Que usó su Levi's y se puso de campeones Nike, o sea, es lo único que me quedó. Entonces, eso no habla bien de un escritor. Y más de un tipo como yo que guarda las cosas importantes de las historias. Es uno de no mis dones, uno de mis características. Bueno, Ligotti comenzó su carrera como escritor publicando a principios del 80 en varias revistas de tiraje pequeño, o sea, tipo fanzine y revistitas de horror chicas, ¿no? Fue editor y colaborador de Grimoire, que era una revista muy conocida de género, del 82 al 85, o sea, estuvo 3 años.
Y empezó a tener un pequeño número de seguidores, algo así como yo, que tengo que agradecer a mis 500. A ver, me voy a fijar, porque ahora voy, se me fueron 3 soretes para cagarme el número que le ha pasado a conocidos. No, seguimos ahí. Pasamos los 500 y tengo que agradecerle a todos por estar ahí. Bueno, yo soy Ligotti en este momento, tengo un pequeño número de seguidores y, y el relativo anonimato y la reclusión lo llevaron a especular sobre su identidad. O sea, yo hacía lo mismo, yo tuve años de anonimato. A mí me sacó del anonimato mi esposa, Nazarena. Ella me sacó del anonimato. Yo me había hundido en el anonimato y el entorno tóxico que tenía alrededor de gentuza, mala gente, me hundió aún más. O sea, me sacaban ideas, pero me mantenían lejos de las luces. Nazarena, con mucho trabajo, me sacó de esa oscuridad y me está haciendo volver a la esa live. Digo, soy Bobestein. Bueno, lo que pasaba con Ligotti es que decían que no existía, que era un seudónimo de otro escritor, no de Stephen King, eso seguro. Por ejemplo, en una introducción de una colección en la Feria de las Pesadillas del 96, Poppy Bright, que la conocí en Nantes, que fue invitada especial como yo a Nantes, que es una escritora de vampiros, generalmente de horror, pero escribe mucho de vampiros, una muy buena escritora, una tipa tranqui, bien, o sea, no era una pedante, era muy gótica, ¿no? Ella estaba toda vestida de negro, labios negros, uñas negras. En ese momento, que fue en el 2004, no era algo que yo estuviera acostumbrado a ver, me resultó pintoresca. Ella hace como una pregunta retórica en la introducción que dice: ¿estás ahí, Tomás Ligotti? Porque en ese momento se creía que Ligotti era un seudónimo de otro escritor, pero Ligotti existe y es Thomas Robert, o sea, como yo, Roberto Ligotti. Bueno, entre los autores que él ha citado como influencias están Thomas Bernhard, William Burroughs, Emile Cioran, Vladimir Nabokov, Edgar Allan Poe y Bruno Schulz. Pero uno de sus escritores favoritos es Lovecraft, y él la considera una piedra fundamental en su obra. Por ejemplo, La secta del idiota, en La fábrica de pesadillas, que no es este libro, por desgracia, hace referencia explícita a los mitos de Chulú. Y en La última fiesta de Arlequín, que tampoco es este libro, que es el otro Green Scribe, que yo después me voy a comprar, está dedicado a Lovecraft. Los demás que considera como influencias son Algernon Blackwood, M.R. James y Arthur Machen. Todos son de mis autores favoritos. No M.R. James. M.R. James leí sus cuentos de fantasma y me encantaron, pero lo considero un poco obsoleto. Pero sí, Blackwood y Machen son dos de mis escritores favoritos. O sea, mis 3 escritores favoritos de horror, yo ya les dije, son Machen, Lovecraft y Blackwood, en ese orden. Después vienen Clark Castor Demir, Hodgson, todos los demás. Pero son principalmente Machen, Lovecraft y Blackwood. Entonces él los reconoce por la sutileza y las implicaciones de lo cósmico y sobrenatural en las historias. Y también le han gustado filósofos como Schopenhauer y Peter Wessel. Yo Schopenhauer lo leí también hace un tiempo, en mi época entre los 16 y los 24 años me leí prácticamente, yo sé, un montón de filósofos. Leí Metafísica, Marx, los griegos obviamente, Metafísica, leí a Hegel, leí, Engels, venía ya con Marx en la mochila. Leí un montón, Nietzsche, leí un montón de filósofos en su momento, porque trataba de profundizar justamente en eso y de mejorar mi técnica literaria. No me sirvió para nada, porque mi técnica literaria sigue siendo una mierda, porque generalmente uno no la arregla leyendo filosofía, que ayuda con el tiempo, pero no al principio, pero sí le ayuda la lectura de otros autores y vivir. Por eso yo siempre les digo a los escritores,
Los escritores jóvenes no nos van a brindar nada interesante. Lo lamento. Pero ya van a crecer y ahí ya nos van a brindar algo interesante. Vivan, salgan, pasen, vivan cosas. ¿Qué pasó? No, esos son los que traen las garrafas de noche al barrio. Vamos a dejarlo así, queda pintoresco. Volviendo de Paralisa tocado por un organillo a Ligotti, el problema más grave que tiene Ligotti, ha tenido y tiene, es que tiene ansiedad crónica y una enfermedad llamada anedonia, que es la incapacidad para experimentar placer, la pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades. Es un síntoma de la depresión y a veces se puede estar presente en caso de demencia, Alzheimer o trastornos esquizoides de la personalidad, etcétera. Pero generalmente viene acompañada de la depresión. Yo pasé por periodos así, no me interesaba nada, mi vida era chata y lleva a veces a pensamientos oscuros que mejor ni hablar aquí. Bueno, la mayoría de la vida de Ligotti pasó por esto y son temas destacados en la obra de él. O sea, ustedes cuando lean a Ligotti van a encontrar muchos de estos trastornos en los personajes de él o en los escritos, porque él hace mucho escrito filosófico también, que son como ensayos, donde justamente habla un perro, un tipo que grita. Hoy es un día complicado. Por otra parte, Ligotti evita la violencia explícita habitual en algunas ficciones de terror y prefiere establecer una atmósfera inquietante y pesimista mediante el uso de la sutileza y la repetición. O sea, él declaró que prefiere los cuentos cortos a las formas más largas, tanto como lector que como escritor, aunque ha escrito una novela. O sea, en 2011 publicó La conspiración contra la raza humana, que es una no obra de ficción. Y aquí, en La conspiración contra la raza humana, es donde él filosofa sobre justamente la inexistencia, si el universo existe o no, si vale la pena la vida, si vale la pena la humanidad, si la humanidad es parte de algo más grande o es un accidente. O sea, pero es un ensayo filosófico y no es ficción. Pero está bárbaro, es la base para escribir horror. O sea, si uno es un poco joven y aficionado, es un libro que deben leer. O sea, todo aquel que quiera escribir horror y no tenga la gran experiencia, y les recomendaría, aparte de los escritores que he recomendado en las listas, La conspiración contra la raza humana, de Thomas Ligotti. Ese libro es esencial. Lo mismo que El horror sobrenatural en la literatura de Howard Phillips Lovecraft. Son dos libros importantísimos. En el Wall Street Journal escribieron que el escritor, que justamente yo leía ahí unas cuantas cosas de Wall Street Journal, o sea, diferentes artículos que habían salido sobre Ligotti, escribieron que el escritor de terror Thomas Ligotti está a punto de ingresar al canon literario estadounidense. Por ejemplo, hablaban de que el próximo mes, decían, en Penguin Classic, esto creo que 2015 o 2016, Penguin Classic publicará un volumen de cuentos de Ligotti, convirtiéndolo en uno de los 10 escritores vivos, incluidos Pynchon y Don DeLillo, entre los cientos que el sello ha publicado en los Estados Unidos. O sea, Ligotti ya está considerado como uno de los más importantes escritores de horror, o para mí es el mejor, en este momento es el mejor escritor de horror vivo. Bueno, el trabajo de Ligotti recibió grandes elogios tras la publicación en New York Times, Book Review, en Los Angeles Times, en Washington Post y el New Yorker. Terrence Rafferty contrasta a Ligotti con Stephen King observando. Yo lo contrasto poniendo, Ligotti es un gran escritor y un tipo profundo e inteligente, Stephen King es un idiota. Pero bueno, él lo hace un poquito menos violento. Porque yo soy un poco más violento. Perdón. No hago yoga.
ni voy a hacerlo, ni voy a poder hacerlo. Ni siquiera el tai chi, los chinos 4 horas moviendo. Caigo muerto de un infarto del aburrimiento. Terrence Rafferty dice: King, el gran animador, necesita la historia como el comediante necesita el chiste, y cuando no puede contarlo muere, en el sentido del comediante. Sin embargo, King es un maestro de horror. O sea, eso es lo que dice de King. O sea, lo que está diciendo aquí es que Stephen King solo puede contar una historia. Y si no tiene esa historia, muere. O sea, no existe. Porque es un escritor lineal. Él narra una historia lineal. No tiene una técnica literaria compleja. No es un escritor de atmósferas. La parte descriptiva no está llena de metáforas. Stephen King es un escritor plano, lo que yo le llamo escritor mainstream. Pero, como contraste, Thomas Ligotti, dice Rafferty, es un maestro de un orden diferente. O sea, es un maestro en serio. Prácticamente de una especie diferente. Probablemente no podría fingir aunque lo intentara, y nunca lo intenta. Escribe como encarnación del terror. O sea, lo que dice Rafferty sutilmente es que Stephen King es artificial, así nomás, y lo de Ligotti es natural. Stephen King escribe historias artificiosas y artificiales, y Ligotti escribe desde las tripas, desde el corazón y desde el cerebro. Por ejemplo, posteriormente hubo una controversia sobre Ligotti en este caso. En el 2014, la serie True Detective, que estaba en HBO, atrajo la atención de los fanáticos de Ligotti, no de Ligotti. O sea, Ligotti no da pelota a nada. Los fanáticos de Ligotti. Debido al sorprendente parecido entre la filosofía pesimista y antinatalista expuesta en los primeros episodios por el personaje de Ruth Cole, que es el personaje de Matthew McConaughey, y el propio pesimismo filosófico de Ligotti, y el antinatalismo especialmente como se expresa en la conspiración contra la raza humana. Por eso yo le decía a los escritores, a los que están empezando y a los que no, y a los que están avanzados también, o sea, a mí me sirvió muchísimo. Y yo ya estaba formado y ya tengo un estilo y no voy, o sea, me interesa la historia, pero también me interesa lo que pasa con los personajes y me interesa la parte filosófica muchas veces, y prácticamente lo que me interesa es la reacción de los personajes humanos ante situaciones que no son normales. Esa es la... Y bueno, clima, para mí el clima, la atmósfera, es importantísimo porque vengo de la escuela de Arthur Machen. Posteriormente a esta acusación, Nick Pizzolatto, que es el escritor, el showrunner de True Detective, confirmó en el Wall Street Journal que Ligotti, junto con varios otros escritores, también menciona a Chambers, y textos en el extraño género de terror sobrenatural, horror, de hecho lo habían influenciado. Pizzolatto dijo que encontró que la conspiración contra la raza humana, o contra la especie humana, es una escritura increíblemente poderosa. Sobre el tema de los detectives duros, preguntó: ¿qué podría ser más duro que la cosmovisión de Ligotti o Cioran? Al fin y al cabo, Pizzolatto reconoce que se había influenciado demasiado en Ligotti, y bueno, y queda por esa, porque ya le digo, Ligotti no es un tipo que ande rompiendo la bola. Si hubiera sido Stephen King, no sé, lo recontra demanda, no sé lo que hubiera hecho, o le pide aparecer bailando en un episodio vestido de fantasma. Bueno, Ligotti colaboró con músicos, tocaba la guitarra, cosa que no nos interesa mucho porque estamos hablando acá de la obra literaria. Y bueno, él asistió al colegio comunitario del condado de Macomb entre el 71 y el 73, se graduó en la Universidad Estatal de Wayne en el 77, trabajó durante 23 años como editor asociado de Gale Research, es una editorial que producía compilaciones de investigación literaria. O sea, ya el tipo tenía todo en la parte de investigación literaria, tenía un trasfondo importante, un bagaje cultural muy fuerte, ¿no? Y en el verano del 2001 Ligotti renunció al trabajo en Gale Group y se mudó al sur de Florida.
Se identifica políticamente como socialista, lo cual me resultó muy curioso, ¿no? Porque Stephen King se identifica como demócrata, pero apoya guerras. Y mientras que Ligotti se identifica como socialista y va más para el lado de China Miéville y no hace declaraciones. O sea, él cuando le preguntan dice yo soy socialista, y ser socialista en Estados Unidos no es ni ser demócrata ni ser republicano. Ténganlo claro. Es una ideología socialista. Así que Ligotti es un tipo raro dentro del género. Por eso se aproxima más al New Wave de China Miéville, que China Miéville se define más que socialista. O sea, está más a la izquierda que el socialismo. Es mi escritor favorito de ciencia ficción en este momento, que es New Wave, pero es ciencia ficción lo que él hace. Y mi escritor favorito de horror en este momento, vivos, estoy hablando, vivos, los dinosaurios vivos, o sea, no, esa era Susana Jiménez, vieja facha ridícula. Son mis dos escritores favoritos, no por ideología, ya lo eran. Yo leí La ciudad de China Miéville y quedé maravillado y recuperé el gusto por la lectura. Yo había dejado de leer, había leído, ya le digo, más de 3.000-4.000 libros, ya no sé, fue un disparate la cantidad de libros que leí, porque me leía un promedio de 7 libros por semana o más a veces, en una época que tenía que viajar a trabajar, que era más chico, y fueron años y años de leerme 7 libros por semana. Entonces, es más, a veces, una vez me leí 3 libros en un día. Bueno, cuando uno es joven a veces hace 3, 4, 5 cosas por día. En este caso era leer libros. Y bueno, después le hicieron, acá tengo unos fragmentos de una entrevista que le hizo Ángel Huber, un periodista, y Thomas Wagner en el 2001. O sea, tomé algunos fragmentos de cosas que dice Ligotti, palabras de Ligotti, que para mí son las importantes y no las opiniones de todos los demás sobre Ligotti. O sea, lo que hablamos acá de Ligotti era como para que ustedes lo conozcan en otros niveles, en base a fragmentos de introducciones de libros, portada, contraportada de libros, artículos de diarios, artículos de revistas, y bueno, y leyendo. Bien, Ligotti dice, desde niño he tenido una imaginación morbosa y melodramática. Fui a ver todas las películas de terror en los cines locales y me quedé despierto hasta tarde para ver películas de terror de medianoche en la televisión. De adolescente tenía tendencia a la depresión. Para mí el mundo era simplemente algo de lo que escapar. Empecé a escaparme con el alcohol y luego, a medida que avanzaban los años 60, con todo tipo de drogas que podía conseguir. En agosto del 70 sufrí el primer ataque de lo que se convertiría en un trastorno de ansiedad pánico, o sea, de ataques de pánico, que yo los tengo, o sea, les soy sincero, los tengo cada tanto y la piloteo, o sea, ahora estoy... si me vieron un poco decaído un par de semanas, los últimos videos que estaba como uno me puso ahí, un poco menos deprimente o no sé qué, y alguno ahí me insultó porque decía que yo era un bajón y bueno, les digo que estaba tomando pastillas y me estaban haciendo mal. Yo no las tomo más. Una de las cosas buenas que tengo es que digo, dejo esta pastilla, después estoy loco, en una semana anda, tipo medio neurótico, tengo cambios de humor y después ya se me va. Mi organismo dice chau. Entonces ahora, si me ven un poco con mejor humor, ahora después me voy a tomar un vino, que eso sí no lo voy a dejar porque me encanta tomar un vino, un chardonnay, un torrontés, o sea, me encanta, es como una golosina, para mí es un chocolate. Pero sí, el tema de los químicos no se los recomiendo. Los antidepresivos son malísimos. Yo cuando los tomé me hicieron... me acuerdo que mi señora me sacó una foto y yo estaba así. Y tengo unas fotos de cuando tomaba antidepresivos hace 10 años, que recién estábamos en pareja con mi señora, no hacía pocos años, y estoy en una foto con gente con la que ya solamente me quedó un amigo que fue el que me regaló a Chulú con Claudio, los demás traicioneros y traidores, todo, y parezco un viejo de 70. Estoy 20 años más viejo que ahora, hace 10 años atrás. Y eso eran las pastillas.
que los psiquiatras te la hacen, tipo, toma, tipo que atrápala, y te tiran los antidepresivos, te tiran, y vos tomás, y cuando querés acordar. Bueno, no mucho después, dice Ligotti, descubrí las obras de Lovecraft. Descubrí que el universo sin sentido y amenazante descrito en las historias de Lovecraft se correspondía muy de cerca con el lugar en el que vivía en ese momento, o sea, vivía en Rillier. Y desde entonces estaba agradecido de que alguien más hubiera percibido el mundo de una manera similar a mi propia visión, que la visión de Lovecraft es terrible. Es un universo lleno de monstruos donde cuando uno se le ocurra levanta la pata y nos aplasta y nos vamos al carajo. O sea, estamos a merced siempre de entidades primordiales, de supergoncilas. Y bueno, al leer a Lovecraft se identificó y de repente eso capaz que lo ayudó a mí. A mí leer a Lovecraft me ayudó mucho, la verdad. Cuando leí a los 18, yo también a los 18 estaba tomando pastillas, o sea, tomaba diazepam. ¿Por qué? Para andar tranquilo, porque era un poco violento. ¿Y qué pasó? Cuando descubro a Lovecraft me transporta, o sea, los mitos de Chulú, a Lovecraft y todos sus seguidores, su círculo, ¿no? Y me transportan a mundos y a lugares y a situaciones que me liberan de la depresión y de las pastillas. A mí la lectura me libera, les soy sincero. Ni hablar de que si mi esposa y mi hijo y mis hijas, o sea, realmente me hacen feliz, y me hacen querer seguir vivo, ¿ah? Digo, ellos me atan a la vida y mi esposa no me deja estar. Si no fuera por ella, le soy sincero, yo estaría tirado todo el día en un colchón. Llegué a estar tirado todo un día, días enteros en un colchón en el suelo, apenas levantándome para ir al baño y tomar agua y comer lo que encontrara en la heladera o cosas viejas. Llegué a estar así, o sea, llegué a estar mucho tiempo así. Y desde que la conocí, no he parado, o sea, me tienen todo el tiempo. Entonces siempre estoy haciendo algo, siempre está pasando algo, y eso me ayuda a vivir, y me ha rejuvenecido. Y Ligotti, por desgracia, se ve que no tuvo esa suerte que tuve yo. Yo creo que no estaría en este mundo si no lo hubiera conocido a ella. Bueno, desde alrededor de 1975 me interesé mucho por las figuras y tendencias de las literaturas extranjeras, especialmente la literatura francesa de los siglos XIX y XX, desde el movimiento del simbolismo decadente hasta el surrealismo. Esto lo dice Ligotti. Yo, por ejemplo, también tengo la misma escuela de Ligotti, principalmente el surrealismo es uno de mis formas de arte favoritas, lo mismo que el impresionismo. A mí el impresionismo me encanta. Estos movimientos y los escritores asociados con ellos influyeron en todas las demás literaturas del mundo, con la excepción de la literatura estadounidense. Saadet Hedayat en Irán, Ajiwara Sakutaro en Japón. Ahí Ligotti me supera. No los leí. Escritores hispanoamericanos como Rubén Darío, que sí, obviamente lo leí a Rubén Darío. Casi todos los autores rusos desde la década de 1890 hasta la Revolución del 17 y así sucesivamente. Todos miraban a escritores franceses como Baudelaire, Verlaine y Huysmans como modelos literarios, y yo también. Huysmans es un gran escritor de un horror gótico muy morboso, también se lo recomiendo. Si son un poco depresivos, no lo lean porque terminan. Hay una parte donde acá le preguntan ¿qué se siente ser un autor de culto? Y él dice: me sentí muy aliviado cuando mis historias fueron bien recibidas por lectores de revistas de prensa pequeña, y más tarde por críticos que revisaron mis colecciones. Quería ser un escritor al estilo de Lovecraft, y hasta que obtuve cierto reconocimiento por mis historias de terror, apenas podía soportar vivir conmigo mismo. O sea, le llaman terror, pero es horror. O sea, yo ya hice un video sobre la diferencia de horror y terror, y sobre la definición, al menos nuestra definición en español, de horror y terror, que el horror es sobrenatural y el terror no. El terror es el tipo con el hacha, y el horror es la entidad primigenia escondida en un bosque y acechando. O sea, simplificando. Pero lo explico con la definición del diccionario de la Real Academia, ¿no?
que ahí se define bien qué es horror y terror, más allá de todos los críticos mamadera que andan en la vuelta, los críticos, que dicen que no, que terror es una cosa y que no es eso. Horror es sobrenatural, terror es el tipo con el hacha o la motosierra o el asesino serial o un animal que mata, un oso grizzly que come gente o una tribu de caníbales. O sea, eso es terror, porque no hay ningún elemento sobrenatural. Y en la definición que yo hice, van atrás y fíjense, hay un título creo que dice diferencia entre horror y terror o algo así, ahí les explico qué son las dos cosas. Y se lo explico con pruebas. Porque obviamente las cosas que tienen pruebas son las cosas que valen y las cosas que uno las dice por decir no valen nada. Bueno, entonces, continúa Ligotti, me sentí muy aliviado dentro de mí cuando logré mis modestas ambiciones literarias. Pero en lo que se refiere a las circunstancias de mi vida, nada cambió realmente. Voy a trabajar todos los días como la mayoría de la gente. Me pregunto qué va a ser de mí si vivo hasta la vejez, ya que uno no se hace rico o famoso simplemente escribiendo cuentos cortos de terror. En cuanto a ser un autor de culto, se lo he dicho muchas veces a la gente. No me malinterpreten, como mencioné antes, quería que me publicaran de la peor manera y anhelaba atención por lo que había escrito. Eso es cierto para casi cualquier persona que escribe. El pobre Poe declaró abiertamente que anhelaba un nivel de fama que nunca vio en su vida. Pero ya tengo toda la fama que puedo manejar en este momento, gracias. O sea, ya Ligotti está conforme con el punto al que llegó. Y es cierto, si uno escribe solo cuentos no se va a hacer rico. Por eso Stephen King escribe novelas. El tipo, cuando escribía cuentos, comía y vivía, y cuando empezó a escribir novela, se hizo rico. Él mismo se considera uno de los escritores más ricos de los Estados Unidos, y lo es. ¿Por qué escribe novelas? Porque la gente compra novelas. Tema de la gente. Para mí, la tarea real de escribir es un verdadero dolor de cabeza. He fantaseado con simplemente imaginar los personajes y los incidentes de una historia y hacer que aparezcan en forma escrita ante mis ojos. Sé que hay muchos escritores que disfrutan genuinamente de los aspectos prácticos del proceso literario. No soy uno de ellos. Realmente ni siquiera me considero un escritor. Probablemente las únicas personas que se consideran escritores son los profesionales que lo hacen todos los días y tienen la palabra escritor en sus formularios de impuestos y pasaportes como su ocupación. Una cosa u otra les recuerda constantemente que son escritores. Les voy a mostrar algo. Bueno, cuando vio que dice que Ligotti dice que, por ejemplo, él considera que son escritores los que tienen la palabra escritor en su formulario de impuestos y pasaportes. Bueno, yo le voy a mostrar mi pasaporte con el que viajé a la Convención de Francia. Valleto Carballo, Roberto. ¿Ven? Eso eso para alguno que ha dicho que yo no soy escritor, que soy un viejo loco, que es potrica. Hace algunos años, Poppy Bright escribió una buena introducción a The Nightmare Factory que comienza con las palabras: ¿estás ahí, Tomás Ligotti? Estás rodeado por la imagen de un ermitaño antropofóbico. Algunas personas incluso escriben sobre ti como si fueras uno de los personajes de tu propia historia. Al menos este es el caso en Alemania. ¿Qué se siente al ser llamado el príncipe de la fantasía oscura? O sea, esto le pregunta por justamente algunos decían que Ligotti no existe, que es un seudónimo, y otros decían que era un ermitaño antropofóbico, o sea que era fóbico a la gente. O sea, era más fácil que decir antropofóbico, hubiera sido decir un misántropo, pero se ve que le gustó más decir antropofóbico porque quedaba más sofisticado al periodista que le hace la pregunta. Y le dicen el príncipe de la fantasía oscura. Para mí en este momento es el rey, no el príncipe, pero y tampoco la fantasía oscura. Lo que él hace es horror puro. La fantasía oscura es otra cosa. Fantasía oscura es... Arthur Machen hacía horror, pero una gran parte de su obra es fantasía oscura. Es una fantasía
que no llega a horrorizar en algunas de sus obras, no todas. Algunas de sus obras llegan a horrorizar. La novela de Sello Negro, que mencioné anteriormente, que es un episodio de Los Tres Impostores. Hay escenas del Gran Diospan, El Pueblo Blanco. Hay un relato que se llama los chicos de la charca, o los niños de la charca, que también son bastante horrorizan. Hay otro donde le dejan unas piedras con formas extrañas en la puerta de una casa, de una especie de hotel o de caserón que está antes de unas colinas donde se cuentan cosas horribles. O sea, Machen escribe un horror muy sutil y muy atmosférico, pero también hace una fantasía oscura. En La colina de los sueños, yo la estoy leyendo, no la había leído, era una de las pocas obras que no había leído, y es más una fantasía oscura que una novela, por ahora, que una novela de horror. Después cuando la termine les comentaré. Bueno, acá contesta Ligotti a eso, ¿no? A menos que esté en un estado de depresión, ansiedad o pánico, se siente muy bien cuando alguien habla bien en mi trabajo impreso. Pero el efecto desaparece muy rápido. Por esa enfermedad que tiene Ligotti, ¿no? De que no tiene esa capacidad de disfrutar. Para él es todo como plano. No obstante, ciertamente no soy inmune a los poderes de la alabanza o la crítica. Desearía hacerlo. Por otro lado, no voy por ahí pensando, aquí estoy, el príncipe de la fantasía oscura, abrí el paso. Que hoy yo pensaba justamente, yo esto ya lo había leído hace un tiempo, este reportaje, que es mucho más largo, obviamente, no lo voy a transcribir todo acá, porque aparte esto es un artículo más que todo sobre el libro, sobre la compra, sobre mi compra y la biblioteca, con mi esposa de este libro Ligotti. Y yo pensé, cuando entré a la librería, pensé por abrir paso, llega Roberto Boyetto, el gran escritor de horror, con 500 seguidores, o sea, les juro. A veces mi cabeza se muy estúpida, pero obviamente me callo la boca y me hago el gil, y si me llegaran a reconocer, lo cual no pasa en Uruguay, yo puedo recorrer con banderas y un megáfono o en un auto así saludando y nadie sabe quién mierda soy. Porque, como decía ahí en un comentario a uno de los seguidores de este canal, Uruguay y yo nos odiamos mutuamente. Bueno, aquí estoy, diría Ligotti. El príncipe de la fantasía, oscura, abrir paso, eso me encantó. Y justamente yo hoy me sentí así, como a nivel chanza, tipo, ¿vieron cuando uno se hace un chiste a sí mismo y se ríe solo como un idiota? Bueno, yo a veces soy una persona bastante idiota. Bueno, se necesitan muchos aduladores y mucho dinero para pensar así. O sea, por eso Stephen King piensa así, porque tiene un montón de aduladores y un montón de dinero. Por ejemplo, acá le dicen, tus historias son bastante intransigentes, o el lector se siente hechizado y se pierde en el cosmos ligotiano, o no le importa en absoluto. Pienso que tus aficionados deben sentir una afinidad muy especial por tu obra. No es solo entretenimiento para ellos. Muchos lectores parecen reconocerse en tus historias, sus dudas y miedos. ¿Crees que tus historias tienen influencia en su forma de pensar? ¿Que posiblemente los consideren como una especie de filosofía? Yo no creo. Yo creo que Ligotti no quiere enseñar nada. Ahora le vamos a decir lo que contesta él. Pero yo le respondería a este tipo que Ligotti es un escritor, que él dice que no, porque no lo tendrá en el pasaporte, porque no viajará, porque no le importa, porque por la depresión a veces uno no puede ni salir de la casa, pero no paga mucho impuesto de escritor. Dice, pero él contesta esto: realmente no tengo mucho contacto con las personas que leen mis historias. A juzgar por aquellos con quienes he mantenido una correspondencia más o menos regular, encuentro que se sintieron atraídos por mis historias en primer lugar, porque reconocieron en ellas algo de su propia forma de pensar. Así fue cuando leí por primera vez a Lovecraft. A mí me pasó igual. Así es como funciona. Obviamente hay una expresión literaria de las actitudes e ideas de Lovecraft en su escritura, como la hay en la mía. Probablemente sea imposible escribir algo sin traicionar algo que alguien llamaría una filosofía. La filosofía de la mayoría de los escritores es esta: en el mundo hay bien y hay mal, pero en general hay más bien que mal.
así no es como yo veo las cosas en absoluto. La mía es una opinión minoritaria que, para bien o para mal, es lo que creo, que quiere decir con las palabras cosmos ligotianos. También es lo que distingue mi escritura de la mayoría de los autores. De hecho, distingue mi forma de pensar de la mayoría de la gente, incluyendo casi todas las personas que leen y disfrutan mis historias. Ligotti lo que insiste es eso, ¿no? Que la forma del pensar de él es minoritaria y que un grupo de gente sigue su forma de pensar. A mí Ligotti, la parte de la forma de pensar de él no me interesa. O sea, le soy sincero, él tiene su visión completamente pesimista del universo, muy pesimista. O sea, incluso en los ensayos de él llega a dudar de la existencia del universo. Y yo no. Quizás sea porque yo tengo una familia, tengo una mujer que amo, que es como mi ancla a este mundo, y él no lo tiene. Entonces él está en ese limbo entre la vida y la inexistencia. Entonces a él al final le preguntan algo que yo llegué a aceptarlo con el tiempo. Le preguntan, para finalizar este reportaje, porque ya le digo, era mucho más largo y yo lo simplifiqué, ¿qué cualidades humanas te gustan más y cuáles odias más? Y él le dice, soy como todos los demás, me gusta la gente que es más como yo y me desagradan las personas que son menos como yo. O sea, yo opino exactamente igual, pero me costó décadas. A mí me caían todos bien y pensaba que todos eran todos redimibles, los seres humanos. No lo son. No lo son y no pierdo más el tiempo redimiendo a nadie. En este canal lo que hago es hablar sobre lo que sé, lo que me gusta y llegar a gente que es más como yo, porque como Ligotti pienso que me agrada la gente que es más como yo. En el caso aquí, por suerte en mi canal no tengo gente que sea menos como yo. En general son todos más o menos como yo, podemos tener ideologías diferentes, podemos votar a partidos diferentes, podemos tener una visión más o menos optimista, podemos tener alguna religión o no, yo no. Mil cosas, no puede gustar más Stephen King que Lovecraft, más o menos ustedes saben cuál es mi idea de las cosas, y yo lo que les voy a aportar es lo que he aprendido, ¿no?, con los años, que son muchas cosas, hay un montón de cosas que he aprendido, tanto mis experiencias en la policía, como mis experiencias trabajando, como mis experiencias viajando por la zona. O sea, lo más lejos que fui fue a Suiza, a Ginebra, ya les contaré porque fue una experiencia bastante curiosa. De la convención en la que estuve en Francia ya les hablé la vez pasada. Les hablé de la parte del backstage. Ya les voy a hablar de la convención en sí un día. Y después, bueno, ahí en la policía también vi cosas bastante raras, vi cosas bastante morbosas. Y bueno, como viajero también vi cosas bastante, ya también una de las historias la conté la otra vez. Lo que pasa, son tantas cosas que es imposible contarlas todas rápido. Entonces me van a llevar mucho tiempo y bueno, pero al menos el canal va a estar vivo y activo. Mientras yo no esté vivo, el canal va a estar vivo y activo. Y espero que siga creciendo y que, como dice Ligotti, haya en el canal más gente como yo. Pues la verdad que yo me siento cómodo con ustedes. Trato de, como dije antes, trato de responderle a todos. A veces no respondo porque me preguntan algo que no lo considero que lo tenga que responder. O hay cosas que son, le pongo un me gusta a todos, trato, menos alguno que puede haber dicho algo que no me gusta. Pero en general le trato de poner me gusta a todos. Y todas las preguntas no tienen respuestas. O sea, algunas tienen respuestas y otras no tienen respuestas. Y a veces yo tampoco tengo ganas de contestar. O sea, sí, de poner un me gusta, agradeciendo que me hagan la pregunta. Y de repente también
contéstense entre ustedes. Esto es una comunidad. Ya vi que algunos le ha contestado al otro y me parece bien. Traten de contestarse entre ustedes. Traten de que esta comunidad que está bajo mi égida, como dijeran los pomposos, mi cósmica égida, que esta comunidad fluya. Probablemente si las cosas salen bien y YouTube cumple, al pasar los 500 vamos a poder tener una pestaña, creo que es de comunidad, creo haber entendido, sí, y ahí vamos a poder avisar sobre los estrenos, sobre determinadas cosas o alguna explicación extra sobre alguno de los videos, o anuncios de publicaciones en algún lugar. O sea, vamos a poder hacer que la comunidad sea más activa y más eficiente. Bueno, ya les dije, visita a Más Puro Verso, compra de Noctuario de Tomás Ligotti. Mi señora compró un libro de Jack Kerouac y pasamos muy lindo, pasamos muy bien, nos trataron bien. La librería es muy linda, es muy agradable, es muy pintoresca, o sea, es grande, tiene un vitró enorme y tiene una frase en latín que la tengo en la bolsa ahí, me olvidé, que dice algo como que la verdad es hija de la mentira, en latín. Veritas filia mendaci est. O sea, vendría a ser como la verdad es hija de la mentira, o la realidad es hija de la ficción. Depende cómo se lo traduzca. Bueno, terminamos este video extenso para hacer un video, un libro, pero tenía ganas de hablar sobre Tomás Ligotti porque es un escritor que no es muy conocido en este país, es prácticamente dos lo conocerán. Y a pesar de que han llegado libros, por suerte, han llegado los libros de Valdemar aquí a Uruguay, pero espero que no vayan y se los compren todos ahora, algún sorete, que si los libros, después cuando yo vaya a comprar, no, se los compraron los soretes de tu canal, y me deje así los libros a mí. Bueno, los compraré por tienda mía o por Amazon, por algún lado, si no los encuentro. Pero ya les digo, Ligotti es en este momento, para mí, personalmente, el mejor escritor de horror, el más complejo, el más profundo y el que tiene influencias de gente como Arthur Machen, Blackwood, Lovecraft, o sea, de los más grandes maestros. Entonces el tipo obviamente no puede estar equivocado. Como decían en The Lost Boy, para concluir, en Lost Boy de Joel Schumacher, que es la mejor película para mi gusto de Schumacher y una de las mejores vampiros que he visto, más divertidas. Hay una parte que le dice, si quiere arroz, o sea, a uno de los vampiros, esto que todavía no sabe el pibe, uno de los protagonistas no sabe que son vampiros, y le dice, ¿querés? Y tipo arroz con palitos, no sé si es suyo o qué es, y el loco le dice, 1.000 millones de chinos no se pueden equivocar, o sea como que la comida esa está buena, porque 1.000 millones de chinos no se pueden equivocar. Y Ligotti es bueno porque yo no me puedo equivocar. Sí, me equivoco, pero no con este tipo de cosas. Así que, da su año. Y no voy a hacer la cara de Stephen King que hace la cara de pelotudo que pone en las fotos a veces. A ver si. Da su año definitivo. No voy a hacer la cara. La hice, bueno. Soy Stephen King Kong. El Stephen Universe King Kong. Chao.